Hay una mujer en la historia que lo sabía todo, y precisamente por eso la borraron. No te estoy hablando de una leyenda, no te estoy hablando de un mito construido por siglos de imaginación popular. Te estoy hablando de una persona real de carne y hueso que caminó por los mismos caminos polvorientos de Galilea, que escuchó las mismas palabras que escucharon los apóstoles, que vio lo que vieron ellos y que en muchos casos vio mucho más. Una mujer que no solo acompañó a Jesús de Nazaret, sino que entendió su mensaje de una manera que ningún hombre de su círculo fue capaz de entender. Una mujer que fue la primera testigo del acontecimiento más importante de la historia del cristianismo. Y sin embargo, durante casi 2000 años la llamaron prostituta. Piénsalo un momento. La primera persona en ver el sepulcro vacío, la primera en recibir el anuncio de la resurrección, la primera en ser enviada a transmitir ese mensaje. Y la Iglesia, durante siglos, la presentó al mundo como una pecadora redimida, una mujer de vida dudosa que tuvo la suerte de cruzarse con el Mesías. ¿Suerte? No, eso no fue suerte. Eso fue una operación de borrado sistemático, meticuloso y deliberado. Y hoy aquí vamos a desmantelarlo pieza por pieza. Me llevo años investigando esto. Años leyendo documentos que la mayoría de la gente no lee, viajando a lugares que la mayoría de la gente no visita, hablando con personas que saben cosas que prefieren no decir en voz alta. Y lo que he encontrado no es cómodo, no es tranquilizador, es en muchos sentidos perturbador, porque cuando empiezas a tirar del hilo de María Magdalena, no encuentras una historia de redención. Encuentras una historia de poder, de miedo, de supresión deliberada de una figura que amenazaba con cambiar todo lo que conocemos sobre los orígenes del cristianismo. Pero antes de que lleguemos ahí, necesito que entiendas algo fundamental. Lo que vas a escuchar hoy no es la versión oficial, no es la versión que te enseñaron en el colegio, ni la que te contaron en la iglesia, ni la que aparece en los libros de texto estándar. Lo que vas a escuchar hoy es lo que emerge cuando te tomas la molestia de ir más allá, de preguntar incómodo, de leer lo que no está en el canon, de escuchar a los que fueron silenciados. Y lo más inquietante de todo es esto: la información existe, siempre ha existido. No está escondida en una cámara secreta del Vaticano, aunque hay cosas que sí lo están. Está dispersa en manuscritos, en textos gnósticos, en hallazgos arqueológicos, en estudios académicos que llevan décadas reclamando atención y que el gran público sencillamente no conoce, porque nadie se ha tomado la molestia de contarlo de esta manera, de contarlo como lo que es: una historia de amor, de poder, de traición intelectual y de una mujer extraordinaria que fue sacrificada en el altar de la conveniencia política y religiosa. Así que quédate, porque lo que viene ahora va a cambiar la manera en que ves no solo a María Magdalena, sino al propio Jesús, al propio cristianismo y, en cierta medida, a ti mismo. Empecemos por el principio, o mejor dicho, por el principio que nadie te contó. Magdala, un nombre que hoy casi no existe en los mapas modernos, pero que en tiempos de Jesús era una ciudad viva, próspera, situada a orillas del mar de Galilea. Una ciudad de pescadores, sí, pero también de comerciantes, de artesanos, de una clase media judía que tenía acceso a educación, a cultura, a influencias del mundo helenístico que rodeaba la región. María era de allí, y eso importa muchísimo más de lo que parece, porque cuando decimos que alguien era de Magdala en el siglo I, estamos diciendo que era parte de una comunidad con cierto nivel cultural. Una comunidad donde las mujeres no eran necesariamente las figuras recluidas y subordinadas que el imaginario popular suele asociar con el mundo judío de la época. Había mujeres en Magdala que tenían propiedades, que tenían autonomía económica, que participaban en la vida pública de maneras que sorprenderían a mucha gente hoy. Y María era una de ellas. Los propios evangelios canónicos, esos que sí forman parte de la Biblia oficial, nos dicen que María Magdalena y otras mujeres financiaban el ministerio de Jesús con sus propios recursos. Lucas 8:3, ahí está, escrito. En el texto oficial, estas mujeres sostenían económicamente a Jesús y a sus discípulos, lo cual significa que tenían dinero propio, lo cual significa que tenían independencia, lo cual significa que su presencia en el grupo no era la de seguidoras pasivas, sino la de inversoras activas, de participantes con agencia real. Pero hay algo más, algo que los evangelios canónicos mencionan de pasada, casi de puntillas, como si quisieran que lo pasaras por alto. El texto dice que Jesús había expulsado de María 7 demonios.
Y durante siglos la Iglesia interpretó eso como evidencia de su vida pecaminosa, de su pasado oscuro, de su naturaleza corrompida que Jesús tuvo la generosidad de sanar. Pero los estudiosos que se han tomado en serio el contexto histórico y simbólico de esa época tienen una lectura completamente diferente, y es una lectura que cuando la escuchas por primera vez te deja sin palabras. En la tradición esotérica y mística del judaísmo de aquel tiempo, el número 7 no era un número cualquiera, era el número de la totalidad, de la completitud, de los niveles de iniciación espiritual. 7 eran los cielos. 7 eran los grados de conocimiento en ciertas tradiciones de misterio que coexistían con el judaísmo oficial en aquella región. Y algunos investigadores muy serios, con nombres y apellidos y carreras académicas respetables, sostienen que ese pasaje de los 7 demonios no habla de posesión ni de pecado, habla de iniciación. Habla de transformación espiritual profunda, habla de alguien que había pasado por un proceso de conocimiento que muy pocos atravesaban. Estás empezando a ver el patrón, porque yo tardé tiempo en verlo, mucho tiempo. Y cuando lo vi no pude dejar de verlo. Recuerdo el momento exacto en que algo cambió mi manera de entender a esta mujer. Estaba en una biblioteca, no voy a decir cuál, porque no importa, leyendo un texto del siglo II que la mayoría de la gente no ha leído nunca. Un texto que no está en la Biblia. Un texto que estuvo enterrado durante siglos y que un hallazgo arqueológico extraordinario sacó a la luz en el siglo XX. ¿Me refiero al Evangelio de María? Sí. Existe un Evangelio con su nombre. Y lo que dice ese Evangelio es tan diferente a lo que la Iglesia oficial nos ha contado que cuando lo es, por primera vez tienes la sensación de que alguien ha estado mintiéndote durante toda tu vida. El Evangelio de María, encontrado en el siglo XIX en Egipto, aunque su datación apunta al siglo II, presenta a María Magdalena no como una pecadora redimida, no como una seguidora pasiva, no como una figura secundaria. La presenta como la discípula más avanzada de Jesús, la que tiene acceso a enseñanzas que él no compartió con los demás, la que, después de la resurrección, cuando los apóstoles están aterrados y desorientados, es ella quien los consuela, quien los anima, quien les transmite visiones y conocimientos que Jesús le había confiado directamente. A ella. Y la reacción de los apóstoles ante esto es reveladora. Pedro, el mismo Pedro sobre el que se construirá la Iglesia, le dice algo que te va a helar la sangre. Le dice más o menos: ¿de verdad crees que el Maestro le habló a una mujer sin que nosotros lo supiéramos? ¿De verdad crees que la prefirió a ella sobre nosotros? Esa frase lleva 2000 años esperando que alguien le preste atención, porque no es solo una expresión de celos o de machismo de época. Es la huella digital de un conflicto real, histórico, que se produjo en los primeros años del cristianismo. Un conflicto entre dos visiones del movimiento de Jesús. Una visión representada por Pedro, jerárquica, institucional, masculina, orientada al poder y a la organización. Y otra visión representada por María, interior, espiritual, mística, orientada al conocimiento directo y a la transformación personal. Y sabemos cuál ganó, porque estamos aquí 2000 años después. Y la Iglesia que conocemos es la de Pedro, no la de María. Pero espera, porque lo que descubrí después fue aún más inquietante. En 1945, en un lugar llamado Nag Hammadi, en el Alto Egipto, unos campesinos que buscaban abono para sus campos encontraron accidentalmente una vasija de barro sellada. Dentro había 13 códices de papiro. Manuscritos coptos que resultaron ser una de las colecciones de textos gnósticos más importantes jamás descubiertas. Textos que llevaban enterrados desde el siglo IV, probablemente ocultados por monjes que temían la destrucción que los decretos imperiales estaban llevando a cabo contra todo lo que no se ajustara a la ortodoxia cristiana que Constantino y sus sucesores estaban construyendo. Entre esos textos estaba el Evangelio de Felipe, y el Evangelio de Felipe dice algo sobre María Magdalena que durante décadas fue el centro de una controversia académica y teológica de proporciones enormes. Dice que Jesús la amaba más que a todos los discípulos y que la besaba frecuentemente en la boca. Ahora bien, sé lo que estás pensando. Y sé que la primera reacción de mucha gente es la de la sonrisa cómplice o la del escándalo, pero ninguna de esas reacciones es la correcta. Porque en el contexto gnóstico del siglo II, el beso en la boca no era necesariamente un gesto romántico o sexual. Era un símbolo de transmisión de conocimiento espiritual. Era el gesto que en ciertas tradiciones de misterio indicaba que el maestro estaba pasando su sabiduría más profunda directamente al discípulo, de espíritu a espíritu, lo cual,
Si lo piensas, es aún más subversivo que una relación romántica, porque lo que ese texto está diciendo no es que Jesús se enamoró de María. Lo que está diciendo es que Jesús eligió a María como su sucesora espiritual, como la depositaria de su conocimiento más íntimo, como la persona a quien confió lo que no confió a ningún otro. Y eso sí que era un problema. Un problema enorme para quienes querían construir una institución basada en la autoridad masculina y en la sucesión apostólica. Déjame que te cuente algo que me pasó durante una visita a la región de Provenza, en el sur de Francia. Hay allí una tradición local antiquísima que dice que María Magdalena llegó a esas costas después de la muerte de Jesús, que cruzó el Mediterráneo en una barca sin remos, sin velas, guiada por la providencia, junto con otros compañeros, que vivió sus últimos años en una cueva en la montaña llamada Saint-Baume, entregada a la contemplación y la oración, que fue enterrada en lo que hoy es Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, donde todavía hoy se conservan, según la tradición local, sus reliquias. Cuando estuve allí y visité esa cueva, subí por el camino empinado entre los pinos y las rocas, y hay algo en ese lugar que no sé cómo explicar racionalmente, una especie de silencio que pesa, una presencia que no se puede nombrar con precisión, pero que se siente en el pecho. Hablé con el monje dominico que custodiaba el lugar, un hombre mayor de ojos claros que llevaba décadas estudiando la tradición magdalénica de Provenza, y me dijo algo que no he olvidado. Me dijo, la gente viene aquí buscando la historia de una pecadora y lo que encuentran, si se quedan el tiempo suficiente, es la historia de una maestra. Una maestra. Esa palabra me acompañó durante todo el viaje de vuelta y me hizo pensar en todo lo que había leído, en todos los textos, en todos los testimonios, en todos los fragmentos dispersos que cuando los juntas forman una imagen completamente diferente a la oficial. Porque hay algo que muy poca gente sabe, y es esto. El término que se usa en algunos textos gnósticos para referirse a María Magdalena es el mismo término que se usa para referirse a alguien que ha alcanzado el nivel más alto de iniciación espiritual. En griego, en los textos de la época, hay una distinción entre los que simplemente siguen al maestro y los que han sido iniciados en su conocimiento más profundo. Los primeros son discípulos, los segundos son algo más. Son, en el lenguaje de las tradiciones de misterio de la época, sacerdotes o sacerdotisas. Sacerdotisa. Esa es la palabra que emerge cuando lees sin filtros ideológicos los textos que hablan de María Magdalena. No prostituta, no pecadora, sacerdotisa. Y ahora necesito contarte cómo esa palabra fue deliberadamente reemplazada por la otra. Porque esa historia, la historia del borrado, es tan importante como la historia de la propia María. Y es, en muchos sentidos, la historia de cómo el poder funciona cuando se siente amenazado. El año es 591 después de Cristo. Han pasado más de 500 años desde la muerte de Jesús. El cristianismo ya no es una pequeña secta judía marginal. Es la religión oficial del Imperio Romano, o lo que queda de él. Tiene una estructura institucional enorme. Tiene obispos, tiene concilios, tiene dogmas, tiene propiedades, tiene ejércitos en algunos casos. Y tiene un papa. En este momento concreto, ese papa se llama Gregorio. La historia lo recordará como Gregorio Magno, uno de los papas más influyentes de la historia de la Iglesia. Y Gregorio Magno hace algo que va a marcar a María Magdalena durante 1400 años. Pronuncia una homilía, un sermón, en el que fusiona tres figuras femeninas distintas que aparecen en los evangelios. Fusiona a María Magdalena con María de Betania, la hermana de Lázaro, y con la mujer anónima que en el evangelio de Lucas unge los pies de Jesús con perfume y los seca con su cabello. Una mujer a quien el texto llama explícitamente pecadora. Esas tres mujeres son distintas. Los textos son claros al respecto. Tienen nombres diferentes, historias diferentes, contextos diferentes, pero Gregorio las fusiona en una sola figura. Y a esa figura la llama María Magdalena y dice que era una pecadora, una prostituta arrepentida. ¿Por qué haría eso un papa inteligente y culto? ¿Por qué alguien que conocía los textos, que había estudiado las escrituras, que tenía acceso a toda la tradición cristiana disponible, cometería un error tan básico, tan evidente, tan fácilmente refutable? La respuesta que la historia oficial nos da es que fue un error, un malentendido, una confusión bien intencionada. Y durante siglos esa respuesta fue suficiente para la mayoría de la gente. Pero cuando llevas tiempo estudiando cómo funcionan las instituciones de poder,
cuando has leído suficientes veces cómo ciertos errores convenientes se cometen en momentos convenientes. Empiezas a tener una perspectiva diferente. Empiezas a preguntarte si ese error fue realmente un error o si fue una decisión, porque la fusión que hizo Gregorio tenía consecuencias muy concretas. Convertir a María Magdalena en una prostituta arrepentida significaba varias cosas al mismo tiempo. Primero, neutralizaba su autoridad espiritual. Una mujer con pasado pecaminoso no puede ser maestra, no puede ser sacerdotisa, no puede ser depositaria de conocimiento sagrado, solo puede ser un ejemplo de misericordia divina. Segundo, reforzaba la narrativa de que las mujeres necesitan ser rescatadas, redimidas, salvadas por figuras masculinas de autoridad. Tercero, y esto es quizás lo más sutil y lo más poderoso, convertía cualquier tradición que hablara de María como figura de autoridad espiritual en algo sospechoso, heterodoxo, potencialmente herético. ¿Ves lo que hizo? Con un solo sermón, con una sola fusión de identidades, Gregorio Magno consiguió que 2000 años de fieles cristianos leyeran los evangelios con una lente que hacía invisible lo que María Magdalena realmente era. Y lo que realmente era, como vamos a ver, era algo que la Iglesia institucional no podía permitirse que el mundo supiera. Pero hay algo más, algo que descubrí mientras investigaba la tradición de las comunidades cristianas primitivas, algo que cambia completamente el contexto de todo lo que hemos hablado hasta ahora. En los primeros siglos del cristianismo, antes de que la Iglesia se institucionalizara, antes de que los concilios decidieran qué textos eran sagrados y cuáles eran herejía, existían comunidades cristianas muy diversas. Comunidades con prácticas y creencias que diferían enormemente entre sí. Y en muchas de esas comunidades, las mujeres no eran figuras secundarias, eran líderes, eran predicadoras, eran administradoras de sacramentos, eran, en el sentido pleno de la palabra, sacerdotisas. Hay cartas de Ignacio de Antioquía, del siglo II, que se quejan de mujeres que presiden la Eucaristía. Hay textos de Tertuliano del mismo periodo que critican con irritación evidente a comunidades donde las mujeres bautizan, enseñan y ejercen funciones sacerdotales. Hay evidencia arqueológica, frescos en catacumbas romanas, que muestran a mujeres en posición de oración y autoridad litúrgica. Hay inscripciones funerarias que llaman a mujeres presbíteras, es decir, presbíteras, el término técnico para los líderes de las comunidades. ¿Y cuál era el modelo que esas comunidades invocaban para justificar el liderazgo femenino? ¿Cuál era la figura de autoridad que citaban para defender que una mujer podía enseñar, predicar, administrar sacramentos? María Magdalena. Ella era el argumento, ella era el precedente, ella era la prueba viva o la memoria viva de que Jesús no había excluido a las mujeres del conocimiento espiritual ni de la autoridad religiosa. Todo lo contrario, las había incluido de manera explícita y privilegiada. Y eso para quienes querían construir una iglesia con una jerarquía masculina clara, con un papa y obispos y sacerdotes, todos varones. Era un problema que necesitaba solución. La solución fue Gregorio Magno y funcionó durante 1400 años, hasta que en 1969 la Iglesia Católica hizo algo que pasó casi desapercibido para el gran público, pero que en los círculos de estudio bíblico fue un terremoto. Reconoció oficialmente que la fusión de las tres mujeres era un error, que María Magdalena, María de Betania y la pecadora anónima de Lucas eran tres personas distintas, que María Magdalena no había sido nunca una prostituta. 1400 años de calumnia oficial, rectificada en 1969 con la misma discreción con que se rectifica una errata en un periódico. ¿Y sabes lo más irónico? Que incluso después de esa rectificación, la imagen popular de María Magdalena como prostituta redimida no cambió. Porque la imagen ya estaba demasiado grabada en la cultura, en los cuadros, en las películas, en los libros, en la imaginación colectiva. El daño ya estaba hecho. Y eso, me temo, no fue accidental. Pero sigamos, porque lo que viene ahora es, si cabe, todavía más perturbador. Quiero hablarte de algo que los estudiosos llaman el problema de la sucesión. Cuando Jesús muere, hay un vacío de liderazgo. Sus seguidores están aterrorizados, desorientados, sin saber qué hacer. Y en ese momento de crisis, ¿quién actúa? ¿Quién toma la iniciativa? ¿Quién va al sepulcro? ¿Quién recibe el primer anuncio de la resurrección? ¿Quién es enviado a transmitir ese mensaje? María Magdalena.
Los 4 evangelios canónicos, los 4 están de acuerdo en esto. En un texto donde hay enormes diferencias entre los distintos evangelios sobre los detalles de la pasión y la resurrección, hay un punto de acuerdo absoluto. María Magdalena fue la primera en ir al sepulcro, la primera en encontrarlo vacío, la primera en ver al resucitado, según el Evangelio de Juan, la primera en ser enviada a anunciar la resurrección. Los primeros siglos del cristianismo tenían un nombre para ella por esto. La llamaban Apostola Apostolorum, la que fue enviada a los enviados. Es un título que aparece en escritos de Hipólito de Roma del siglo III, un título que reconoce explícitamente su papel único y primordial, apóstol de los apóstoles. Piénsalo, si el criterio para ser apóstol era haber sido testigo del resucitado y haber sido enviado a anunciarlo, María Magdalena cumplía ese criterio antes que ningún otro, antes que Pedro, antes que Juan, antes que Pablo, que ni siquiera conoció al Jesús histórico. ¿Por qué entonces no es considerada apóstol en la tradición oficial? ¿Por qué la lista de los 12 apóstoles no incluye su nombre? ¿Por qué la Iglesia se construyó sobre la autoridad de Pedro y no sobre la autoridad de quien, según los propios textos canónicos, recibió el primer mandato apostólico? La respuesta es incómoda. Y creo que ya la estás intuyendo. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan que me ha perseguido durante años. Es el momento en que María Magdalena está llorando ante el sepulcro vacío y ve a alguien a quien inicialmente no reconoce. Cree que es el jardinero y le pregunta si sabe dónde han llevado el cuerpo. Y entonces ese alguien pronuncia su nombre, María, solo eso. Su nombre, y en ese momento ella lo reconoce y le dice Rabuni, que en arameo significa maestro. Ese intercambio, esa escena, es una de las más íntimas, una de las más cargadas de significado de todos los evangelios. No es Pedro quien tiene ese momento, no es Juan el discípulo amado, es María. Y Jesús, o quien sea ese personaje en la narrativa teológica, la elige a ella para ese momento de reconocimiento mutuo. Para ese momento donde el nombre dicho con amor rompe el velo del desconocimiento. Los estudiosos de la mística judía señalan algo fascinante sobre ese momento. En la tradición de la Cábala, que, aunque se sistematizó después, tiene raíces antiguas, el acto de ser llamado por el nombre verdadero por el maestro es un acto de iniciación. Es el reconocimiento de que el discípulo ha alcanzado un nivel de comprensión que trasciende el conocimiento ordinario. Es, en cierto sentido, la consagración final. Estoy diciendo que Jesús era un maestro cabalístico. No exactamente. Estoy diciendo que vivía en un mundo donde esas tradiciones existían, donde esos símbolos tenían significado, y que la escena del jardín, leída en ese contexto, dice algo muy diferente a lo que la lectura convencional sugiere. Dice que María Magdalena era la discípula iniciada por excelencia, la que había llegado más lejos en el camino del conocimiento que Jesús enseñaba. Y hay algo más en ese pasaje que casi nadie menciona. Después de ese reconocimiento, Jesús le dice, no me toques, o en algunas traducciones, no me retengas. Y le da una misión específica, ve y diles a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es un encargo, un mandato. Una misión apostólica dada directamente, personalmente, en el momento más sagrado de toda la narrativa cristiana. Y es dada a una mujer, a esta mujer. Y sin embargo, cuando lees los Hechos de los Apóstoles, cuando lees las cartas de Pablo, cuando lees los documentos fundacionales de la Iglesia primitiva, María Magdalena prácticamente desaparece, como si nunca hubiera existido, como si ese papel primordial que los propios evangelios le reconocen hubiera sido borrado, no de golpe, no de manera brutal y obvia, sino lentamente, gradualmente, a través de siglos de énfasis selectivo, de silencio estratégico, de reinterpretación conveniente. Hasta que lo que queda es solo la imagen de la pecadora arrepentida llorando a los pies de la cruz. Necesito contarte algo sobre los textos de Nag Hammadi que mencioné antes, porque hay en esa colección un texto que va más allá de todo lo que hemos hablado, un texto que, cuando lo lees con atención, te hace entender por qué la supresión de María Magdalena no fue solo un acto de misoginia institucional, fue una operación de control del conocimiento. El texto se llama Pistis Sophia. No es exactamente de Nag Hammadi, tiene una historia de descubrimiento diferente, pero pertenece al mismo universo de textos gnósticos. Y en él, María Magdalena es la interlocutora principal de Jesús. No Pedro, no Juan, no ninguno de los 12, ella.
Y las preguntas que le hace y las respuestas que recibe constituyen un sistema de conocimiento espiritual de una profundidad y una sofisticación que es difícil de ignorar. En la Pistis Sophia, Jesús le dice a sus discípulos que María Magdalena superará a todos ellos en el conocimiento de las verdades espirituales, que es más bienaventurada que todas las mujeres de la tierra, que su corazón está orientado hacia el reino de los cielos más que el de ningún otro. Y Pedro, de nuevo Pedro, reacciona con hostilidad. Protesta, se queja. Dice que María habla demasiado y que no deja hablar a los hombres. Esa tensión entre Pedro y María que aparece una y otra vez en los textos gnósticos. No es una invención literaria. Es el eco de una batalla real que se libró en los primeros siglos del movimiento cristiano. Una batalla por la definición de qué era el cristianismo, quién tenía autoridad en él, qué conocimientos eran legítimos y cuáles eran peligrosos. Y en esa batalla Pedro ganó. O más exactamente, ganaron quienes se alinearon con la visión de Pedro, una iglesia institucional, jerárquica, con autoridad claramente definida y concentrada en manos masculinas. Y los que perdieron, los que fueron declarados herejes, los cuyos textos fueron quemados y enterrados, eran los que seguían la visión de María. Un camino espiritual interior, personal, basado en el conocimiento directo, más que en la obediencia institucional. Los gnósticos, esa palabra que durante siglos fue sinónimo de herejía, de peligro, de corrupción espiritual, los gnósticos que en muchos casos veneraban a María Magdalena como su figura de autoridad central, que la veían no como una pecadora redimida, sino como una maestra iniciada, como una sacerdotisa. Y ahora llegamos a algo que me parece el núcleo de todo esto. Algo que cuando lo vi por primera vez me costó varios días procesar. ¿Qué significa exactamente que María Magdalena fuera una sacerdotisa? No en el sentido moderno de la palabra, no en el sentido que tiene dentro del catolicismo o del protestantismo actuales, sino en el sentido de las tradiciones de misterio que existían en el Mediterráneo del siglo I. En el mundo helenístico que rodeaba Palestina existían lo que se llamaban religiones de misterio. El misterio de Isis, el misterio de Dioniso. Estas tradiciones tenían en común varias cosas. Una iniciación gradual en conocimientos espirituales profundos, una experiencia transformadora en el centro del proceso iniciático y la figura de sacerdotes y sacerdotisas, que eran los guardianes y transmisores de ese conocimiento. Magdala, la ciudad de María, estaba en una región que tenía contacto con esas influencias helenísticas. El mar de Galilea era una ruta comercial. Las ideas viajaban con las mercancías. Y hay investigadores que sostienen que en la región de Galilea del siglo I existían comunidades judías que habían incorporado elementos de esas tradiciones de misterio en su práctica espiritual. ¿Era María Magdalena parte de una de esas comunidades? ¿Había recibido una iniciación en una tradición de misterio antes de encontrarse con Jesús? ¿Era eso lo que los 7 demonios expulsados representaban simbólicamente? ¿Una transformación iniciática que Jesús reconoció y sobre la que construyó una relación de maestro a discípula de un tipo muy específico? No tengo una respuesta definitiva a esas preguntas, nadie la tiene. Pero lo que sí tengo es la sensación creciente, apoyada por décadas de investigación académica seria, de que la figura de María Magdalena tiene dimensiones que la narrativa oficial ha suprimido sistemáticamente. Y que esas dimensiones tienen que ver con un tipo de conocimiento espiritual que la Iglesia institucional consideraba peligroso. No porque fuera falso, sino precisamente porque podría ser verdadero. Porque si María Magdalena era una sacerdotisa iniciada, si era la depositaria del conocimiento más profundo de Jesús, si era el apóstol de los apóstoles, en el sentido más pleno de la expresión, entonces la autoridad de la Iglesia institucional, la que se basa en la sucesión apostólica masculina a través de Pedro, tiene un problema enorme, un problema que no se puede resolver con argumentos teológicos, sino solo con una operación de supresión histórica. Y eso, precisamente eso, es lo que creo que ocurrió. Déjame que te cuente algo sobre un lugar que visité en el sur de Francia, en la región del Languedoc. Un lugar que en el siglo XII y XIII fue el centro de un movimiento cristiano que la Iglesia de Roma consideró tan peligroso que organizó una cruzada para destruirlo. Me refiero al catarismo. Y me refiero en particular a la región del Rasés, donde, según algunas tradiciones locales, se conservaron durante siglos documentos y objetos relacionados con María Magdalena. Los cátaros eran herejes, según Roma. Pero lo que los hacía herejes era
entre otras cosas, que tenían una visión del conocimiento espiritual que era radicalmente diferente a la de la Iglesia oficial. Creían en el acceso directo al conocimiento divino, sin necesidad de mediación institucional. Tenían entre sus perfecti, sus iniciados más avanzados, tanto a hombres como a mujeres. Y veneraban a María Magdalena con una devoción que la Iglesia oficial encontraba inquietante. ¿Por qué? Porque una secta medieval del sur de Francia veneraba especialmente a María Magdalena. ¿Qué sabían ellos o qué creían saber que los hacía tan devotos de esta figura? Hay una teoría, y debo ser honesto y decir que es una teoría, no un hecho establecido, que sostiene que en esa región del sur de Francia existía una tradición oral y quizás documental que preservaba memorias sobre María Magdalena que no habían llegado a los textos canónicos. Memorias sobre su papel como maestra, como sacerdotisa, como continuadora del trabajo de Jesús después de su muerte. Esa teoría fue popularizada en los años 70 y 80 del siglo pasado por varios investigadores de calidad muy desigual y luego fue llevada al extremo por novelas como El Código da Vinci, que mezclaron hechos con ficción de manera que a veces dificultó más que facilitó la comprensión real del tema. Pero detrás de la ficción y de la especulación más extravagante hay un núcleo de preguntas legítimas que los historiadores serios no han podido ignorar. ¿Por qué la tradición magdalénica es tan fuerte en el sur de Francia? ¿Por qué hay tantas iglesias dedicadas a ella en esa región específica? ¿Por qué la leyenda de su llegada a Provenza es tan antigua y tan arraigada? ¿Por qué los cátaros, que vivían a pocas horas de viaje de los lugares asociados a su memoria, la veneraban de manera tan particular? No sé las respuestas, pero sé que las preguntas son legítimas. Y sé que la historia oficial no la responde satisfactoriamente. Hay algo más que quiero contarte. Algo que tiene que ver no con los textos, ni con la arqueología, ni con las tradiciones locales, sino con algo más inmediato, más personal, más difícil de articular, pero imposible de ignorar. Cuando llevas tiempo estudiando a María Magdalena, cuando has leído los textos, cuando has visitado los lugares, cuando has hablado con las personas que llevan décadas dedicando su vida a entender quién fue realmente. ¿Esta mujer te pasa algo? Algo que no esperabas cuando empezaste. Empiezas a entender que su historia no es solo la historia de una mujer del siglo I. Es la historia de algo que ocurre una y otra vez en la historia humana. La historia de lo que le pasa al conocimiento cuando amenaza al poder. La historia de lo que le pasa a las voces que dicen cosas que el sistema no quiere escuchar. María Magdalena fue borrada porque sabía demasiado, porque su presencia hacía preguntas que la institución no podía responder sin cuestionarse a sí misma, porque su autoridad, si se reconocía plenamente, habría cambiado la naturaleza de la Iglesia que se estaba construyendo. Y ese patrón, ese mecanismo de supresión del conocimiento incómodo, no es exclusivo del siglo I ni del siglo VI cuando Gregorio Magno hizo lo que hizo. Es un patrón que se repite, que se ha repetido en la historia de la ciencia, en la historia de la filosofía, en la historia de los movimientos sociales. El conocimiento que amenaza al poder siempre encuentra resistencia, y esa resistencia adopta siempre formas similares: el silencio, la distorsión, la calumnia, el borrado. Pero hay algo que esos mecanismos no siempre consiguen: borrar del todo. Dejan rastros, dejan huellas, dejan vasijas de barro enterradas en el desierto egipcio que un campesino encuentra 2000 años después. Dejan textos copiados por manos anónimas que los esconden antes de que lleguen los que quieren destruirlos. Dejan tradiciones orales que sobreviven en comunidades remotas. Dejan preguntas que no se pueden silenciar del todo porque están grabadas en los propios textos que el sistema oficial preservó. Y eso es lo que tenemos hoy. Un rompecabezas incompleto, sí. Lleno de piezas que faltan, sí. Pero con suficientes piezas presentes como para ver la imagen que estaba siendo ocultada. Ahora quiero que hagamos algo juntos. Quiero que imagines por un momento que eres un cristiano del siglo II. No del IV, cuando ya hay un concilio de Nicea y un canon oficial. Del segundo, cuando todavía hay comunidades diversas, cuando todavía circulan textos que después serán declarados heréticos, cuando todavía hay debate vivo sobre quién fue Jesús y qué enseñó y quiénes son los herederos legítimos de su mensaje. En ese contexto te llega un texto, el Evangelio de María. Lo lees y encuentras a una María Magdalena que consuela a los apóstoles aterrados, que les transmite visiones que recibió directamente del Maestro,
que les enseña que la salvación no viene de la obediencia a una institución, sino del conocimiento interior, del autoconocimiento, de la transformación personal. ¿Qué sientes al leer eso? ¿Qué tipo de cristianismo te propone ese texto? Un cristianismo sin jerarquías rígidas, sin intermediarios obligatorios entre el creyente y lo divino, sin exclusión de las mujeres del conocimiento espiritual. Un cristianismo que se parece mucho más a lo que muchas personas hoy buscan en la espiritualidad que a lo que encontraron en las instituciones religiosas que las decepcionaron. ¿Entiendes ahora por qué ese texto fue declarado herético? ¿Entiendes por qué fue enterrado? No porque fuera espiritualmente peligroso para las almas de los creyentes, sino porque era institucionalmente peligroso para los que querían construir una iglesia con poder temporal, con jerarquías claras, con control sobre el acceso al conocimiento sagrado. Hay un investigador, un estudioso de los orígenes del cristianismo, cuyo trabajo me parece fundamental, que dice algo que no puedo dejar de citar, aunque no lo haga con sus palabras exactas. Dice que la historia del cristianismo primitivo es en gran medida la historia de una victoria política que se disfrazó de victoria teológica. Que la versión del cristianismo que ganó no ganó porque fuera la más fiel al mensaje original de Jesús, sino porque fue la que mejor supo organizarse, la que mejor supo usar el poder político, la que mejor supo eliminar a sus competidores. Y en esa historia María Magdalena es la gran derrotada, no porque su visión fuera equivocada, sino porque no tenía ejércitos, no tenía emperadores de su lado, no tenía la maquinaria institucional que sus adversarios sí tenían. Pero aquí viene algo que me parece extraordinario. Y es que a pesar de todo eso, a pesar de 1400 años de calumnia oficial, a pesar de siglos de borrado sistemático, a pesar de la quema de textos y la persecución de comunidades que la veneraban, María Magdalena sobrevivió. No como la figura que era, no con toda la dimensión de lo que fue, pero sobrevivió. Su nombre está en todos los evangelios, su papel en la resurrección es irrenunciable para el propio relato cristiano. Su presencia es tan fundamental que no pudieron eliminarla del todo, solo pudieron distorsionarla. Y esa supervivencia, esa resistencia de su figura a través de los siglos me dice algo. Me dice que hay una verdad en ella que es más resistente que las instituciones que intentaron suprimirla. Una verdad que sigue llamando, que sigue reclamando atención, que sigue haciendo preguntas que no han sido respondidas. En Bosmethorzo hizo algo que en los círculos académicos y teológicos generó un debate enorme, aunque el gran público apenas lo notó. Elevó la fiesta litúrgica de María Magdalena al mismo rango que las fiestas de los apóstoles. La igualó en el calendario litúrgico con Pedro y Pablo y Juan. Y en el decreto que acompañaba esa decisión, el Vaticano la llamaba, recuperando el título antiguo, Apostola Apostolorum, la apóstol de los apóstoles. 1400 años después de Gregorio Magno. 1400 años después de que un papa la convirtiera en prostituta, otro papa la reconocía como apóstol. ¿No te parece eso significativo? ¿No te parece que hay algo en esa trayectoria, en ese arco de 2000 años de distorsión y lento reconocimiento, que habla de algo más profundo que un simple error histórico corregido? Yo creo que sí. Yo creo que esa trayectoria habla de la dificultad que tienen las instituciones de poder para mantener indefinidamente la supresión de verdades que son demasiado fundamentales para ser enterradas del todo. Habla de la persistencia de lo que es verdadero frente a lo que es conveniente. Habla de que las vasijas de barro en el desierto egipcio tarde o temprano se encuentran, pero también me hace pensar en algo más personal, en algo que tiene que ver contigo, con quien está escuchando esto ahora mismo. Porque la historia de María Magdalena no es solo la historia de una mujer del siglo I. Es la historia de lo que ocurre cuando alguien tiene acceso a un conocimiento que el sistema no quiere que tenga. Es la historia de lo que ocurre cuando una voz dice cosas que el poder prefiere no escuchar. Es la historia de lo que ocurre cuando la experiencia directa, personal, interior, entra en conflicto con la autoridad institucional. ¿Cuántas veces has tenido una experiencia, una intuición, un conocimiento interno que contradecía lo que se supone que debes creer? ¿Cuántas veces has callado esa voz porque el sistema, sea el que sea, te decía que estabas equivocado? ¿Cuántas veces has enterrado tu propia vasija de barro en el desierto porque no era seguro mostrarla? La historia de María Magdalena es también la historia de eso, de lo que se suprime, de lo que se distorsiona, de lo que se borra, pero también de lo que sobrevive, de lo que persiste, de lo que tarde o temprano, de una manera u otra, vuelve a la superficie,
Déjame ahora contarte algo sobre lo que algunos investigadores llaman la tradición alternativa de María Magdalena. Una tradición que no desapareció del todo con la victoria del cristianismo institucional, sino que sobrevivió en los márgenes, en las grietas, en los lugares donde el control institucional era más débil. En la Edad Media, cuando la Iglesia era omnipresente en Europa, cuando la herejía se castigaba con la hoguera, cuando los textos gnósticos estaban enterrados y olvidados, había sin embargo una corriente de espiritualidad que mantenía viva una visión de María Magdalena diferente a la oficial. Una visión que la veía no solo como la pecadora redimida, sino como algo más, como una figura de sabiduría, como una representación de lo que los medievales llamaban Sofía, la sabiduría divina. Las tradiciones místicas medievales, los beguinos, los alumbrados, ciertas corrientes del misticismo renano, tenían una relación con María Magdalena que iba más allá de la devoción convencional. La veían como una figura que representaba el camino del conocimiento interior, de la unión directa con lo divino, de la experiencia espiritual que trasciende la mediación institucional, y hay algo fascinante en eso. Porque esas mismas tradiciones, esos mismos movimientos, eran los que la Iglesia oficial miraba con más suspicacia, los que más frecuentemente acababan siendo declarados heréticos, los que más frecuentemente incluían a mujeres en posiciones de autoridad espiritual. ¿Casualidad? No creo en las casualidades cuando hay un patrón tan claro y tan persistente. Hay un texto medieval del siglo XIII que me parece extraordinario en este contexto. Es una homilía sobre María Magdalena, escrita por un dominico, un fraile de la orden que paradójicamente fue también la orden que dirigió la Inquisición. Y en esa homilía ese fraile la llama, entre otras cosas, Illuminatrix, la que ilumina, la que trae la luz, no la pecadora redimida, la portadora de luz, ese título, Illuminatrix. Ese mismo concepto que en las tradiciones de misterio antiguas se usaba para describir a los iniciados de más alto rango, los que habían recibido la luz del conocimiento y la transmitían a otros, los que eran, en el sentido más profundo de la palabra, sacerdotes y sacerdotisas. Incluso dentro de la Iglesia que le había calumniado, incluso dentro de las órdenes que la habían convertido en símbolo de pecado y redención, había voces que la veían de otra manera, que intuían, aunque no pudieran articularlo completamente, que había algo más en ella, algo que la narrativa oficial no capturaba, algo que se resistía a ser reducido a la imagen de la prostituta arrepentida. Y esa intuición, esa resistencia, esa persistencia de una visión diferente es la que ha llevado a que en los últimos 50 años haya habido una explosión de interés académico y popular en la figura de María Magdalena, desde los descubrimientos de Nag Hammadi hasta los estudios de investigadoras como Elaine Pagels, Karen King, Anne Graham Brock, desde la recuperación del Evangelio de María hasta los debates sobre el papel de las mujeres en el cristianismo primitivo, desde las excavaciones en Magdala, que han revelado una sinagoga del siglo I con decoraciones que sugieren una comunidad culturalmente sofisticada, hasta los estudios sobre las tradiciones magdalénicas del sur de Francia. Todo eso converge en la misma dirección, no hacia una respuesta definitiva, no hacia una certeza histórica que lo resuelva todo, sino hacia una pregunta cada vez más urgente y más imposible de ignorar. ¿Quién fue realmente María Magdalena? Y yo creo que la respuesta más honesta que podemos dar hoy es esta. Fue una mujer de conocimiento excepcional, de autoridad espiritual reconocida incluso por los textos que intentaron minimizarla, de papel central en los orígenes del movimiento cristiano, que fue sistemáticamente reducida, distorsionada y calumniada, porque lo que representaba era incompatible con el tipo de institución que ciertos hombres querían construir. En nombre de Jesús. Fue, en el sentido más profundo y más antiguo de la palabra, una sacerdotisa, y fue borrada precisamente por eso. Pero ahora necesito decirte algo que quizás no esperabas escuchar en este punto. Algo que va más allá de la historia, más allá de los textos, más allá de los debates académicos, algo que tiene que ver con por qué esto importa hoy. ¿Por qué la historia de María Magdalena no es solo un tema de arqueología o de teología histórica, sino algo que toca algo muy vivo, muy presente, muy urgente? Vivimos en un momento en que las instituciones de todo tipo, religiosas, políticas, académicas, mediáticas, están siendo cuestionadas de una manera que no tiene precedentes en la historia reciente.
Un momento en que la gente está buscando, de maneras muy diversas y a veces contradictorias, formas de acceso directo al conocimiento que no pasen por intermediarios que han demostrado ser poco fiables. Un momento en que la pregunta de quién tiene autoridad para decir la verdad y por qué y en base a qué es más urgente que nunca. Y en ese contexto la historia de María Magdalena tiene algo que decir. Tiene algo que decir sobre lo que ocurre cuando el conocimiento se institucionaliza y se convierte en instrumento de poder. Sobre lo que se pierde cuando las voces que dicen cosas incómodas son silenciadas. Sobre la diferencia entre la autoridad que viene del conocimiento genuino y la autoridad que viene de la posición institucional. No te estoy diciendo que la respuesta a los problemas del mundo moderno esté en los textos gnósticos del siglo II. No te estoy diciendo que debas convertirte en gnóstico ni en devoto de María Magdalena ni en nada en particular. Te estoy diciendo algo más simple y más profundo al mismo tiempo. Te estoy diciendo que la historia de lo que le ocurrió al conocimiento cuando amenaza al poder, y que esa historia no terminó en el siglo VI cuando Gregorio Magno pronunció su homilía. Está ocurriendo ahora mismo en formas diferentes pero con la misma lógica de fondo. Y que reconocer ese patrón, verlo con claridad, es el primer paso para no ser víctima de él. Hay una imagen que me acompaña desde que empecé a estudiar este tema en serio. Es la imagen de esa vasija de barro en el desierto egipcio, enterrada en el año 367 o 370 aproximadamente, cuando los decretos imperiales estaban haciendo imposible mantener ciertos textos en circulación. Alguien, un monje probablemente, tomó esos manuscritos, los metió en una vasija, selló la vasija y la enterró en las arenas de Nag Hammadi. Y murió, o huyó, o simplemente no pudo volver, y la vasija esperó. 1600 años esperó bajo el sol y el silencio del desierto egipcio, hasta que en 1945 un campesino la encontró buscando abono para sus campos. Hay algo en esa imagen que me parece profundamente esperanzador. No de manera sentimental ni ingenua, sino de una manera que tiene que ver con la naturaleza de la verdad, o lo que se le parece, tiene una resistencia extraordinaria. Se puede enterrar, se puede suprimir, se puede calumniar, pero tiene una tendencia irritante, desde el punto de vista del poder, a sobrevivir, a esperar, a reaparecer cuando menos se espera. María Magdalena fue enterrada como una prostituta. Y está reapareciendo como lo que siempre fue. No de golpe, no de manera completa. El proceso es lento, lleno de resistencias, lleno de silencios que todavía no se han roto, pero está ocurriendo. Y yo creo que eso importa. No solo para los historiadores, no solo para los teólogos, no solo para los feministas que llevan décadas reclamando que se haga justicia a las mujeres borradas de la historia. Importa para cualquier persona que se haya preguntado alguna vez si la versión oficial de las cosas es la versión completa. Para cualquier persona que haya tenido la sensación de que hay algo más, algo que no le han contado, algo que se ha perdido en la traducción de la experiencia humana a las narrativas que las instituciones construyen para mantener su poder. Porque si María Magdalena fue borrada, si su historia puede ser distorsionada durante 1400 años y luego recuperada, aunque sea parcialmente, entonces la pregunta que queda flotando en el aire es esta: ¿qué otras historias han sido borradas? ¿Qué otras voces han sido silenciadas? ¿Qué otras vasijas de barro están esperando bajo la arena, esperando que alguien que busca abono para sus campos las encuentre sin querer? Esa pregunta no tiene una respuesta fácil. No tiene una respuesta que yo pueda darte hoy en este guión, por largo que sea. Pero es la pregunta correcta. Es la pregunta que María Magdalena, si pudiera hablarnos desde el siglo I, querría que nos hiciéramos. Porque eso es lo que hacen los verdaderos maestros. No te dan respuestas definitivas, te enseñan a hacer las preguntas correctas. Y ahora llegamos al punto que lleva todo este recorrido preparando. El punto que, cuando lo vi por primera vez, me hizo entender que la historia de María Magdalena no era solo una historia sobre el pasado. Era una historia sobre algo que está ocurriendo ahora mismo, en este momento, en la manera en que cada uno de nosotros nos relacionamos con el conocimiento, con la autoridad, con la verdad. Hay algo que los textos gnósticos repiten una y otra vez, algo que aparece en el Evangelio de María, en la Pistis Sophia, en el Evangelio de Felipe, en prácticamente todos los textos que colocan a María Magdalena en el centro de la narrativa espiritual. Y es esto: el conocimiento que importa no viene de fuera, viene de dentro, no es algo que una institución te puede dar o quitar, es algo que está en ti, que ha estado siempre en ti, que solo necesita ser reconocido. Gnosis, esa es la palabra griega
conocimiento, pero no el conocimiento que se aprende en los libros o en las clases, el conocimiento experiencial, directo, transformador. El conocimiento que cambia quién eres, no solo lo que sabes. Y María Magdalena, en la tradición gnóstica, es la figura que representa ese tipo de conocimiento. No la que lo posee en exclusiva, sino la que lo encarna, la que lo muestra como posible, la que señala el camino hacia él. La sacerdotisa no como intermediaria entre el creyente y lo divino, sino como la que ha recorrido el camino y puede mostrar cómo se hace. Eso es lo que fue borrado, no solo una mujer, no solo una figura histórica, sino una visión del conocimiento espiritual que decía que cada persona tiene acceso directo a lo más profundo de la realidad, que no necesitas intermediarios, que la autoridad más legítima es la de la experiencia transformadora personal, que el camino hacia lo que sea que llames divino pasa por el interior, no por la obediencia a una institución. Esa visión fue declarada herética, esa visión fue enterrada, esa visión fue perseguida durante siglos. Y sin embargo, aquí está, sobreviviendo en textos que nadie pudo destruir del todo, en tradiciones que nadie pudo silenciar completamente, en la persistente sensación de millones de personas a lo largo de la historia de que hay algo más, de que la versión oficial no lo dice todo, de que hay una dimensión de la experiencia humana que los sistemas institucionales no pueden capturar ni controlar. Hay algo que quiero decirte directamente, algo personal, algo que emerge de años de estudiar este tema y de hablar con personas que también lo han estudiado y de visitar los lugares y de leer los textos y de sentarme con el silencio de esa cueva en Provenza. La historia de María Magdalena me cambió. No de una manera dramática ni instantánea, sino de la manera en que cambian las cosas importantes, lentamente en capas dejando sedimento. Me cambió la manera de relacionarme con la autoridad. Me cambió la manera de leer los textos, todos los textos, no solo los religiosos. Me cambió la manera de escuchar las narrativas oficiales sobre cualquier cosa. Me enseñó a preguntar siempre, ¿qué nos está contando aquí? ¿Quién se beneficia de esta versión de los hechos? ¿Qué voces han sido silenciadas para que esta narrativa funcione? Y me enseñó algo más. Me enseñó que el conocimiento que se suprime, el conocimiento que se calumnia, a veces es el conocimiento más importante. No siempre, no automáticamente, no solo porque sea subversivo, sino porque a veces lo que el poder suprime es precisamente lo que amenaza su control del poder, a veces es exactamente lo que libera a las personas. Eso es lo que María Magdalena representaba para las comunidades gnósticas del siglo II. No una rebelde por el placer de serlo, no una hereje por accidente, sino alguien cuyo conocimiento, cuya visión, cuya experiencia del camino espiritual era incompatible con el tipo de control que la Iglesia institucional necesitaba ejercer para sobrevivir como institución de poder. Y por eso la borraron, y por eso importa que la recuperemos, no para vengarla, no para hacer justicia retroactiva, no para reescribir el pasado, sino porque lo que ella representaba, esa visión del conocimiento como algo interior, directo, transformador, accesible a todos sin distinción de género ni de posición social, sigue siendo necesario. Sigue siendo subversivo, sigue siendo amenazante para los sistemas que prefieren que la gente busque la verdad fuera en lugar de dentro. Y ahora, en este punto, necesito hacerte una pregunta que no tiene una respuesta fácil, que quizás no tiene respuesta en absoluto, pero que me parece la pregunta más importante, que emerge de todo lo que hemos hablado hoy. ¿Qué harías tú con ese conocimiento? No con el conocimiento histórico sobre María Magdalena, no con los datos y los textos y los descubrimientos arqueológicos, con el conocimiento que ella representaba, con la idea de que hay una dimensión de la experiencia humana que ninguna institución puede darte ni quitarte, con la idea de que el camino hacia lo más profundo de la realidad, hacia lo que sea que llames divino o verdadero o sagrado, pasa por el interior, por el autoconocimiento, por la transformación personal, por el coraje de mirar hacia adentro y de confiar en lo que encuentras allí. ¿Qué harías con eso? Porque esa en última instancia es la pregunta que María Magdalena lleva 2000 años haciéndonos. Y la razón por la que fue borrada es también la razón por la que esa pregunta sigue siendo relevante. Porque las instituciones que necesitan tu dependencia, que necesitan ser el intermediario entre tú y la verdad, que necesitan que busques fuera lo que solo puedes encontrar dentro, esas instituciones siguen teniendo miedo de esa pregunta.
Siguen teniendo miedo de ella y eso solo debería decirte algo muy importante sobre el valor de hacerla. Voy a terminar con algo que me dijo ese monje dominico en la cueva de Saint-Baume. Ese hombre de ojos claros que llevaba décadas estudiando la tradición magdalénica de Provenza. Al final de nuestra conversación, cuando ya me estaba yendo, cuando ya había recogido mis notas y me había puesto el abrigo, me dijo algo que no había planeado decir. Me lo dijo de espaldas, mirando hacia el interior de la cueva, casi como si se lo dijera a sí mismo. Me dijo: el problema no es que la borraran, el problema es que lo conseguimos. Durante siglos lo conseguimos. Y lo que no sabemos todavía, lo que yo llevo décadas intentando entender, es si lo que borramos junto con ella es algo que todavía podemos recuperar, o si ya es demasiado tarde. Me quedé con esa frase durante todo el viaje de vuelta. Me la llevo todavía, no porque crea que es demasiado tarde. Creo que las vasijas de barro siguen apareciendo. Creo que los textos siguen hablando. Creo que la figura de María Magdalena sigue reclamando atención, sigue haciendo preguntas, sigue siendo más perturbadora e incómoda que cualquier versión domesticada de ella que la historia oficial haya intentado construir. Pero sí me hace pensar en lo que perdemos cuando borramos, en el costo real, en el costo humano y espiritual y cultural de las operaciones de supresión del conocimiento. En lo que 2000 años de calumnia le han costado no solo a la memoria de una mujer, sino a la comprensión que el mundo occidental tiene de sí mismo, de sus orígenes, de la naturaleza del conocimiento espiritual, del papel de las mujeres en la historia sagrada. Ese costo es real y seguimos pagándolo, pero también seguimos encontrando vasijas de barro en el desierto. Y eso también es real. María Magdalena fue sacerdotisa, fue maestra, fue la apóstol de los apóstoles, fue la depositaria del conocimiento más profundo de Jesús de Nazaret, según los propios textos que intentaron borrarla. Fue la primera testigo del acontecimiento fundacional del cristianismo. Fue la figura central de comunidades espirituales que durante siglos mantuvieron viva una visión del conocimiento y de la experiencia espiritual que la Iglesia institucional consideraba peligrosa. Y fue borrada, sistemáticamente, deliberadamente, durante 1400 años, convertida en símbolo de pecado y redención en lugar de en símbolo de conocimiento y autoridad. Pero no del todo, nunca del todo. Y eso, quizás, es lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy, que la verdad, o lo que se le parece, tiene una resistencia que supera la de las instituciones que intentan suprimirla, que las vasijas de barro se encuentran, que los textos hablan, que las preguntas que no se pueden responder con comodidad son precisamente las preguntas que más necesitamos hacer. La historia de María Magdalena no ha terminado. Su historia, en muchos sentidos, apenas está empezando. Porque cada vez que alguien se toma la molestia de ir más allá de la versión oficial, de preguntar incómodo, de leer lo que no está en el canon, de escuchar a los que fueron silenciados, la historia de María Magdalena avanza un paso más hacia la luz. Y eso, precisamente eso, es lo que ella, según los textos que la veneraban, habría querido. No que la adoraran, no que la convirtieran en otro ídolo institucional, sino que buscaran, que preguntaran, que no se conformaran con las versiones cómodas, que tuvieran el coraje de mirar hacia adentro y de confiar en lo que encontraran allí. Eso es lo que fue borrado junto con ella. Y eso es lo que lentamente estamos recuperando. Pero hay algo que todavía no te he contado. Algo que guardo para el final porque es lo más difícil de articular y lo más importante de escuchar. Algo que no está en los textos gnósticos, ni en los estudios académicos, ni en las tradiciones de Provenza. Algo que está en el espacio entre las palabras, en el silencio que rodea esta historia, en la pregunta que nadie se atreve a hacer del todo. ¿Y si el borrado de María Magdalena no fue solo un acto de misoginia o de control institucional? ¿Y si fue también, en algún nivel más profundo, el síntoma de algo que ocurre en la psique humana cuando se enfrenta a un tipo de conocimiento que la desafía demasiado profundamente? ¿Y si la resistencia a María Magdalena, la resistencia que lleva 2000 años tomando formas diferentes pero siempre reconocibles, es también la resistencia de cada uno de nosotros a la idea de que la verdad más importante no está fuera sino dentro, a la idea de que no necesitamos intermediarios, a la idea de que la autoridad más legítima es la de la experiencia transformadora personal? Eso da miedo. Da más miedo que cualquier institución, porque implica responsabilidad, implica que no puedes culpar a nadie más de tu ignorancia espiritual. Implica que el camino hacia lo que sea que busques pasa por ti, solo por ti, con toda la incomodidad y la incertidumbre y el coraje que eso requiere. Quizás por eso fue tan fácil borrar a María Magdalena.
Quizás por eso hubo tanta gente dispuesta a aceptar la versión de la prostituta redimida en lugar de la versión de la sacerdotisa iniciada. Porque la prostituta redimida necesita ser salvada por alguien. Necesita una institución, una jerarquía, un intermediario que le dé acceso a la gracia, pero la sacerdotisa iniciada no necesita nada de eso. Y eso, para los que construyen su poder sobre la necesidad que otros tienen de ellos, es el peligro más grande de todos. Eso es lo que fue borrado. Y eso es lo que, si tienes el coraje de buscarlo, todavía puedes encontrar. No en mis palabras, no en ningún libro, ni en ningún texto, ni en ningún canal de YouTube, sino en el lugar donde María Magdalena, según los textos que la veneraban, siempre dijo que estaba, dentro. La historia que te he contado hoy tiene miles de años, pero las preguntas que haces son de ahora mismo, son tuyas. Y la única manera de responderlas es la que ella señaló. No buscando fuera, no esperando que alguien te dé la respuesta, no conformándote con las versiones oficiales de nada, sino teniendo el coraje, ese coraje extraño y difícil y necesario, de mirar hacia adentro y de confiar en lo que encuentras. Eso es todo lo que tengo para darte hoy y al mismo tiempo es apenas el principio.